Señor, porque una vez más podemos estar, Señor, reunidos. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias porque nuevas son tus misericordias, cada mañana se renuevan. Gracias por haber regresado nuestra alma misericordiosamente, que en este día podamos, Señor, trabajar en ella para poder hacerla a crecer, Señor, y poder ir completándonos día a día. Señor, bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por los hermanos que van a entrar y aún por los hermanos que no puedan estar. Rogamos tu protección sobre la vida de cada uno, de su familia, Señor, y rogamos que tú nos hables una vez más a través de tu palabra en esta tarde, en esta mañana, a través de nuestro hermano Neri. Señor, que tú nos hables para poder poner, no solamente tener conocimiento, sino lo más importante, poder poner por obra en este tema tan importante que es el tema de la emuná, de la fe. Señor, te damos las gracias, te bendecimos y todo lo dejamos en tus manos para la gloria y honra de tu nombre, en los méritos de nuestro Adón, de Yeshua, de Jesús. Te damos las gracias. Amén, ve amén. Amén. Muchas gracias, Rubén. Bueno, hermanos, estamos en lo que damos a llamar la emuná o la fe, y estábamos dando bitajón y lógicamente a la pregunta de algunos hermanos en cuanto a la emuná, porque combinábamos bitajón con emuná, que son dos cosas distintas, pero que tienen una relación lógicamente, y comenzamos. Van a ser solamente 3 de emuná y después continuaremos con bitajón. Y comenzamos el Shabbat pasado con esta primera, que era que el Eterno es el que supervisa todas las cosas. Es decir, todo lo nuestro no es un tema de... Todo lo que recibamos y todo lo que nos viene a nuestra vida no es un tema de azar, no es un tema de casualidades, sino que allí está el Creador, ¿verdad? Que así el Creador quiere que suceda cada una de las cosas que nos sucede. Proviene siempre del Creador y eso es una supervisión individual a cada uno de nosotros y en todo acontecimiento. Y hoy vamos a tocar el otro que tiene mucha relación y es el segundo, ¿verdad? Que es que todo es para bien. Es decir, toda la supervisión que Dios tiene y todo el acontecimiento y todo lo que ocurre en nuestra vida, todo es para bien. Entonces hay una supervisión, hay un creador, hay alguien que se está ocupando de no solamente del mundo y de la tierra, sino de ti mismo. Se ocupa personalmente, individualmente de ti, de todo lo que te ocurre, sea chico o grande, de todo lo que pasa en tu vida. Y eso puede ser que uno diga, bueno, pero qué loco, ¿cómo puede ser? Y es así, hermano. Él es el creador que se ocupa individualmente de tu vida, porque te ama, y entonces todo es para bien. Y esta firme creencia de que la supervisión del Creador es siempre y solo dirigida hacia el bien, entonces todo lo que sucede al hombre y todo lo que le sucederá, todo es para bien. Yo quiero hacerle una pregunta a todos, y quiero que me vayan respondiendo, es, si tú fueras Dios, vamos a ver un ejemplo, lógicamente que jamás eso ocurrirá, ni lo somos, pero es como un juego, ¿verdad? Entonces digamos, si tú fueras Dios, es decir, si Dios te daría el poder de manejar el mundo a tu entender, ¿qué harías? ¿Qué harías? Y alguno puede contestar, si yo fuera Dios le daría sustento a toda esta gente pobre que habita en el mundo, por ejemplo. Otro alumno daría otra opinión y diría, si yo fuera Dios, curaría a todos los enfermos del planeta. Si yo fuera Dios, reviviría a todas esas madres que dejaron huérfanos a sus hijos. ¿Tú qué harías? ¿Alguien puede decir algo? Si fueras Dios, ¿qué harías?
como en la película Todopoderoso, haría unos líos bárbaros. Cierto. Nadie se anima a ser Dios, ¿no? Por lo visto, nadie se anima. Bien, si yo fuera Dios, hermanos, dejaría el mundo exactamente como está, ya que nadie sabe los caminos perfectos de Dios, que seguramente todo está como debe estar. Le daría la llave de regreso a Dios y le diría a Él: no soy capaz de manejar el mundo como tú lo haces. Verdaderamente tú todo lo que haces lo haces para bien. Y esto es un tema, hermano, porque este nivel de fe, de creer que todo es para bien, que debemos creer que todo lo que nos sucede es para nuestro propio bien, afecta a nuestro más íntimo sentimiento adentro. Debemos creer que todo lo que nos sucede es para nuestro propio bien, a pesar de que nos parece lo contrario. En muchos casos se puede ver claramente cómo algo que parecía malo se revela como un bien. Toda persona observadora lo ve en el curso de su vida. Por ejemplo, un hombre se apura para llegar a su trabajo, llega a la estación de ómnibus exactamente cuando el vehículo comienza a partir. El chofer le cierra la puerta en la cara, ignora sus llamadas y perdió su colectivo. Tengo una prima que hace unos años acá en Argentina, ella parada estaba llegando a la estación de Ramos Mejía y perdió un tren. Se agarró la cabeza porque ya no iba a llegar a su trabajo. Ya llegaba tarde, imposible. Imagínese renegando, ahí enojada. ¿Por qué? Resulta que ese tren, a unos pocos minutos después, estaba chocando en la estación de Once, con 50 y pico de muertos, y acá los que son de Buenos Aires, de Argentina, lo saben. El tren que chocó en Once, y esta prima se lo había perdido. Y estaba enojada porque se lo había perdido. Después de todo eso, empezó a dar gracias. Imagínense, y a entender que Dios es el que cuida, que Dios es el que hace como Él quiere las cosas. Y a veces nosotros, eso que para en un primer momento era malo, al final fue bueno. Hace muchos años también yo caminaba por Once, yo trabajaba en Once. Once es un barrio de Buenos Aires para los que no son de acá, muy concurrido, hay mucho un centro comercial y hay muchos judíos, ¿verdad? Los negocios judíos y todo, y bueno, de pronto se escuchó una explosión muy grande, era un estruendo, era tremendo, y empiezo a ver gente con sangre. Y yo estaba, me acuerdo, en Pueyrredón, y sería, no era Pueyrredón, ya estaba en Paso y Bartolomé Mitre. Y había habido, y yo veía a los minutos después, porque no sabía, la gente no sabía qué pasaba. Me empezó a ver gente con sangre caminando, sin hablar, una cosa de loco era, y bueno, yo digo, bueno, ¿qué pasó? Era una explosión de un atentado a la AMIA, aquí es muy conocido, todavía sin resolver, y vos decís, podía haber estado ahí. Yo iba hasta La Valle y ahí nomás, par de cuadras, y no llegamos. Otro hermano de mi congregación estaba mucho más cerca todavía, y también esa noche lloramos juntos, nos abrazamos de cómo Dios nos había guardado de algo tan tremendo. Y así cada uno de ustedes puede recordar situaciones en las cuales fueron salvados, libertados, librados, en esas cosas que de repente a uno decía,
pero mira vos, llegué tarde, me pasó esto, y estabas quizá renegando, enojado, porque las cosas no eran como vos pensabas, porque tus planes habían sido alterados. Y cuando Dios altera los planes, muchas veces nosotros nos enojamos y empezamos a quejarnos, sin saber que ese supervisor, ese que es el que controla cada detalle de tu vida, todo lo está haciendo para tu bien. Amén. Claro, naturalmente en el momento de la prueba no tiene el hombre la posibilidad de saber qué pasará más tarde, porque él no puede adivinar o prevenir el futuro. Por lo tanto se enoja por el obstáculo que le impide. Bienvenida, Micaela. Por el obstáculo que le impide, ¿verdad? Y seguir con sus planes, con su objetivo. Pero el Creador, que sabe todo el futuro, siempre cuida al hombre, tal como está escrito, por ejemplo, en el Salmo 116, ahí, que Él cuida a los sencillos. Y también, si no sucedió ninguna tragedia, hay muchas razones ocultas por las que no debía subir o a ese ómnibus o a ese tren o a ese... Entonces, hay muchas veces esas cosas ocultas que Dios tiene. El hombre debe simplemente creer que todo es para bien, sin culpar al chofer, al que lo demoró, ni a sí mismo, ¿verdad? Por llegar tarde o por haberse dormido o por un montón de cosas. Estos solo son ejemplos simples, superficiales, porque en verdad, en todas las situaciones que pasa cada uno, tiene el Creador distintas consideraciones y motivos por los que nos conduce de tal manera y que nos están ocultos en el momento de la prueba. Pero si resistimos la prueba de la fe, podremos en la mayoría de los casos entender que lo que sucedió fue para nuestro bien, como lo estamos diciendo. Ahora, cuando dice todo, ¿es todo o casi todo? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Es todo o casi todo? Porque dice todo es para bien. Y en el pasaje de Romanos 8:28, Rab Shaul nos dice que todo va a ser para nuestro bien. O todo, ¿verdad? ¿Cómo? Todo es para bien. Entonces todo es todo. Y es muy importante enfatizar cuando decimos que todo lo que el Creador hace es para bien, es realmente todo, no casi todo. Es completamente todo. No se puede decir, yo creo que todo es para bien, excepto en tal y tal caso. Y en esto la mayoría se equivoca. Incluso la gente que está dispuesta a decir que todo es para bien, es solo hasta cierto límite, hasta que le sucede algo que no está dispuesta a aceptar. Exactamente. Toca su bolsillo, su honor o simplemente choca con su deseo. Entonces ya no está dispuesta a aceptar esta creencia. Pero la verdad es inamovible. Todo es para bien, completamente todo, sin excepción. Además, como se ha dicho anteriormente, la creencia de que todo es para bien no es algo separado de la creencia en la divina supervisión. Está ligado, porque si Dios supervisa, Dios conoce cada detalle y cada evento que Él está programando, Él te conoce, Él te ama. Entonces no está separado esto de que todo es para bien, porque Él lo está gestando, Él lo está haciendo. Amén. Ahora cuesta muchas veces pensar que Dios quiera ciertas cosas que para nosotros pensamos que está mal o que no es tan bueno. Claro, porque ataca nuestra voluntad, ataca a nuestros planes, a nuestros deseos. Cuando no creemos en esto, demostramos el hecho de que no creemos que todo proviene del Creador. Entonces, muchas veces se ha hasta inventado un enemigo. No puede venir del Creador. No puede ser que Dios me mande esto. Tiene que ser de otro. Tiene que ser otra cosa. Y entonces empezamos a reprender esa cosa porque no estamos de acuerdo. Es imposible separar
las dos cosas. Si se cree que todo proviene de Él, se cree también que todo es para bien. Entonces, ¿qué es la fe? Y cuando preguntamos qué es la fe, cada suceso que el hombre entiende por su propio razonamiento que es para bien, entonces todavía no es suficiente para decir que poseemos la fe, que todo es para bien, porque lo que se entiende por medio del intelecto, del conocimiento, no tiene relación alguna con la fe. La esencia de la fe está solo en el lugar donde la razón cesa, donde ya la razón paró. Y no se entiende con el intelecto. Por eso cuanto más razonamos, menos vamos a entender. Porque la fe no tiene nada que ver con ese razonamiento. Aunque la fe se entiende. Es para entender. Dicho de otro modo, donde la razón del hombre le dice que algo es malo y se desprende de ella y se cree que es para bien, se alegra. Le agradece al Creador con todo su corazón. Solo entonces se puede decir que posee la fe de que todo es para bien. Es decir, hasta que vos no agradeces, todavía no estás creyendo de que todo es para bien. Entonces sabemos que hay un Creador que supervisa, un dueño de todo, el dueño de tu vida, que arma y desarma y crea y hace, y todo tu evento y todo lo que te pasa no es por el azar, no es por casualidad, sino porque Él te ama y está provocando en vos y te lleva a un propósito y estás acá para algo. Amén. Pero entonces todo lo que ocurre es para bien. Pero hasta que en serio vos no das gracias por eso. Vos no decís, bueno, sí, en cierta manera es verdad. Él está supervisando y haciendo todo para bien. Pero hasta que no le das gracia entonces a todo lo que está ocurriendo en tu vida, parece que no estás creyendo. Entonces, ¿qué es la fe? Agradecerle por todo lo que te viene a tu vida. Pero ¿cómo voy a agradecer porque me enfermé, porque me pasó el accidente aquel, porque... Bueno, porque todo es para bien. Y ahí está el choque en nosotros, hermano, en ese interior. Cuando al hombre le sucede algo que contradice a su voluntad, él debe anularla frente a la voluntad divina. Y esto es imposible realizarlo sin la creencia de que todo es para bien. Si no crees eso, de que todo es para bien, nunca vas a poder agradecer lo que te está ocurriendo, lo que te está pasando. Entender que Dios así lo quiere. Y que todo eso que te ocurre va a ser para bien. Porque ¿quién aceptará que le llegue algo malo? Pero por medio de esa creencia, el hombre entiende que el Creador tiene un determinado motivo para cada cosa. Él sabe de su camino y por lo tanto, con la fuerza de esta fe, puede anular su voluntad frente a la de él, recibiendo con amor todo lo que debe pasar en este mundo. Entonces, dijo un gran sabio, Wasserman, fue uno de los más grandes personajes de su época. Después de fundar una universidad para enseñar Torah a miles de alumnos y mostrar sus extraordinarias cualidades, las guerras asesinas nazis profanaron su cuerpo, aunque su corazón sigue latiendo en cada uno de nosotros, dice. Muy importante. Según un testigo, estas fueron sus últimas palabras antes de que su alma se elevara a las alturas. Le preguntaron por qué Dios estaba haciendo esto con su pueblo. El sabio respondió con una parábola. Hablando del genocidio. Sí, del holocausto, ¿no? Del holocausto, ¿no? Una vez una persona que nada sabía de agricultura fue al campo y preguntó a un campesino cómo era todo el proceso hasta que el pan llega a la mesa. Bienvenido, Víctor. Amén. Shalom, buen día, Neri. Buen día, buen día. El agricultor lo llevó al campo y le preguntó qué veía.
El visitante respondió: veo un campo muy verde y hermoso. De repente el agricultor se puso a arar la tierra y el hombre le dijo: ¿por qué destruiste toda la vegetación del hermoso campo? Ten paciencia y verás, le respondió el agricultor. Después le mostró a su visitante una bolsa llena de semillas y le preguntó qué veía. Unas semillas muy gordas. Ahí está entrando Maide, Noah, Alexis, bienvenidos a todos. Bienvenidos, hermanos. Unas semillas muy gordas veo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos. Y qué grande fue su sorpresa al ver que el agricultor echaba a perder otra vez algo tan valioso como la bolsa y arrojó todas las semillas a los surcos de la tierra para luego enterrarlas. «Te volviste loco», le dijo, le gritó el visitante. «Antes destruiste toda la tierra y ahora tiras todas las semillas que tienes». «Ten paciencia y verás», le respondió el campesino. Alexis, bienvenido Alexis, amén. Costa Rica. Shalom, shalom, amado, buenos días. Amén, amén. Gracias. Pasó un tiempo y el campesino llevó nuevamente al campo a su invitado y le mostró la siembra. «Tengo que reconocer que tuviste razón, dejaste el campo mejor que antes. Ahora me doy cuenta de por qué hiciste lo que hiciste». «Sí, pero el trabajo aún no está terminado. Todavía necesitas tener mucha paciencia», le dijo el campesino. Y no pasó mucho tiempo cuando éste tomó una guadaña y cortó todas las espigas, que tenían dentro unas semillas más gordas que las que había sembrado. Y ante la mirada atónita del visitante dejó el campo desolado, como si no hubiera pasado nada. Luego amarró las espigas y adornó el campo con parvas muy bonitas. Pero la belleza duró muy poco. Se llevó las parvas a otro campo y allí comenzó a golpear las espigas duramente, es decir, muy fuerte, hasta convertir todo eso en un montón de plantas despedazadas. A continuación, separó la semilla de las espigas y juntó a todas ellas en un gigantesco depósito. Y cada vez que hacía cada uno de los trabajos le decía al visitante: «Ten paciencia, ya verás». El campesino tomó la semilla y la colocó en un molino. Por el otro lado apareció la harina. «¿Qué hiciste? Todas las semillas que juntaste las hiciste polvo». A lo que recibió como respuesta: «Ten paciencia y verás». Cuando el visitante vio que el agricultor mezcló la harina con agua, se tomó la cabeza mientras decía para sí: «¿Qué querrá hacer este ahora con esa pasta blanca?». Pero al ver que esta pasta blanca tomó una forma agradable en las manos del campesino, se calmó. Sin embargo, la calma no le duró mucho. Todas esas formas armoniosas fueron a parar al horno. «Ya no me queda ninguna duda de que te has perdido la razón», le dijo. «Tanto trabajo te costó conseguir lo que tenías y ahora lo estás quemando con tus propias manos». Una carcajada salió de la boca del campesino mientras le decía: «¿No te dije que deberías tener paciencia y esperar?». «Más todavía», repetía una y otra vez el visitante. «Pero si ya está todo perdido». Pasó un rato más y el campesino sacó del horno unos panes calientes y dorados y los puso frente a él en la mesa. Y mientras le cortaba un pedazo y se lo daba para comer, le decía: «¿Ahora ya entiendes todo?». Y el rabino Wasserman concluyó diciendo a lo que le escuchaban: «Dios nuestro creador es el agricultor y nosotros los humanos somos los visitantes ignorantes de una vida que no entendemos ni conocemos. No tenemos ni la más mínima idea de cuál va a ser el resultado de todas las acciones de Dios. Y cada cosa que pasa pensamos que no tiene lógica.
porque la medimos con nuestra propia vara. Pero cuando se termine su trabajo, recién vamos a entender por qué Dios hizo todo lo que hizo. Debemos tener fe y paciencia. Concluyó el sabio sus palabras. Al final sabremos el porqué de las cosas, aunque éstas aparezcan como ilógicas o terribles, porque todo lo que hace Dios es para bien. Y así terminó el rap. Y seguramente que cuando uno escucha así, va a decir, bueno, entiendo que todo es para bien. Pero cuando me pasa algo, no puedo pensar que me va a hacer bien algo así. Que todo es bueno. Mire, porque en verdad si todos hubieran obedecido a los justos que enseñan a creer siempre que todo el Creador hace para bien y que se debe alabarle y agradecerle en cada situación, sea como sea, ciertamente que se desvanecerían todas las angustias y todos los exilios, toda la completa redención ya habría llegado al mundo. Esto quiere decir que usted hasta que no agradece todo lo que ocurre en su vida, todo lo que le está pasando, eso da a entender que usted todavía no cree que todo es para bien. No cree ni siquiera en esas palabras de Rab Shaul que le dice que aquellos conforme a su propósito son llamados. Todo va a ser para bien. Claro, estamos hablando de Rab Shaul, un judío, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de toda una serie de sabios que coinciden. Y si estamos aquí y no coincidimos con esto que es la fe, la emuná, la verdadera emuná, de que hay un supervisor, de que hay un dueño en el cielo, en la tierra, que dirige individualmente, te cuida, y que todo es para bien. Entonces, entró Huguito. Bienvenido, Hugo. Shalom. Amén, hermano. Ahora ustedes saben que, claro, agradecer en ese momento es bastante. Ahora, Yosef, el Sadik, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Es un ejemplo para todo el que pasa por dificultades en la vida. ¿Cómo vivir siempre con agradecimiento y gratitud? Yosef, el Sadik, y Yosef, el de Egipto. Hasta la edad de 17 años estudiaba en la yeshiva de su padre Jacob. Jacob le amaba, lo mimaba, y a la edad de 17 años sus hermanos quisieron matarlo y lo arrojaron a un pozo lleno de serpientes y escorpiones. Está escrito acerca de su hermano primogénito Rubén, y él lo salvó de las manos de ellos. Amén, Jacqueline. ¿Cómo lo salvó? Si lo arrojó a un pozo lleno de serpientes y cangrejos. Escorpiones. Y escorpiones. ¿Acaso a eso se puede llamar salvar? El Zohar explica que si se trató de una salvación, porque Rubén sabía que su hermano Yosef era una persona llena de emuná, de plegaria, de confianza en Hashem, que él sí había estudiado los pies de Jacob y que ponía en práctica lo que estudiaba. Entonces, antes que lo mataran, tirámoslo al pozo, porque cuando él vea las serpientes y los escorpiones, él seguramente clamará al Creador. El problema era que si Yosef se enfrentaba a sus hermanos, tal vez iba a caer de su emuná, y en vez de pedirle a Hashem, que es el único que establece quién ha de vivir y quién ha de morir,
José iba a rogarle a sus hermanos: hermanos míos, yo soy su hermano, apiádense de mí. Y entonces sus hermanos lo iban a matar. Si él no dirigía su súplica a Hashem, sus hermanos lo iban a matar, porque había un decreto en su contra. Y a veces no entendemos, como David decía, ¿verdad?, cuando te dan la opción, ¿en qué manos caer? Y David tenía bien claro, dice, mejor es caer en tu mano. Mejor es caer en las manos de Dios, que son misericordiosas, bondadosas, y aún en el juicio, y aún en el castigo, es mejor caer en tu mano. Entonces Rubén sabe, antes que David, que mejor es caer en las manos de Dios. Entonces, pero si él era arrojado al pozo lleno de serpientes y escorpiones, no le iba a pedir a la serpiente que no lo mordieran, sino que la única opción que le quedara sería clamar a Hashem, clamar al Eterno, clamar a ese Creador como la persona de emuná y de confianza en Hashem que él era. Y entonces el Eterno lo iba a salvar. Bueno, José pasó la prueba, lo vendieron como esclavo y entonces enfrentó una terrible prueba de santidad con la mujer de su amo, con la mujer de Potifar. José logró superar la prueba. ¿Y qué recibió de recompensa? La cárcel. Y usted, yo me imagino usted diciendo, ilógico, no es lógico. Si usted lo razona, usted puede entender, pero ¿qué hace Dios? Y él mismo se puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Cómo? Esa pregunta, dijimos ya en la clase pasada, el por qué no existe. Nunca lo dijo José. Nadie pregunta el por qué. ¿Por qué nosotros hablamos de un por qué? José va a la cárcel y si no hubiera tenido emuná, habría perdido todo su creencia, todo su legado de su padre, porque habría dicho, ¿acaso esta es la Torá? ¿Y esta es su recompensa? Si yo me escapé de pecado, y en vez de recibir un premio y poder por fin regresar con mi familia, recibí el castigo de ir a la cárcel. El Midrash dice que solamente se puso a bailar, que iba bailando, que no caminaba sino más, sino dando saltos. La pregunta es cómo hizo para sentir ganas de bailar con una prueba tan difícil. Una cárcel que es un pozo desde el cual ni siquiera se ve la luz del día. La semana pasada, y esto, bueno, ojo, estuve charlando con un hermano que estuvo en la cárcel, y que él conoció allí en la cárcel, y bueno, no es tan fácil, no es tan fácil eso. Imagínense a José haciendo sus oraciones, si estuviera hoy, ¿no?, haciendo el rezo de la Midá, libra a los presos. Porque ustedes no están en la cárcel, sino simplemente libres, no pueden entender. Todo el día se estudia, se reza, se ora. Eso es todo lo que hace. Y usted le dice, ¿verdad?, en una oración de repente salva a los enfermos, sana a los enfermos, libera a los presos, resucita a los muertos, hace todo eso. Pero ¿qué pasa cuando eso le ocurre a usted? ¿Qué pasa cuando eso es usted el protagonista principal? ¿Verdad? Entonces ya no es que estás hablando de otro. De un tercero. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Dónde estaba Yosef el Sadik?
¿Ustedes piensan que dentro de la cárcel tenía todas las comodidades? Él estaba dentro de un pozo en condiciones inhumanas. Antes la cárcel era la cárcel. Y a pesar de todo bailaba y estaba lo más contento, cuenta el Midrash. ¿Cómo es posible? Es porque tenía una emuná auténtica y simple. Yosef el Sadik no se fijaba ni en el castigo ni en la recompensa, sino en la emuná, pensando así: el Creador me creó y yo soy su siervo. Allí donde Él me puso, allí mismo debo servirlo. Cuando me puso en la yeshiva de mi padre, lo serví allí. Cuando me puso en el pozo, lo serví allí. Cuando me puso en la casa de Potifar, lo serví allí. Cuidé los ojos, cuidé mi santidad y estudié tanto como pude. Hice las plegarias y ahora ayer me puso en el pozo, me puso en la cárcel y ayer quiere que lo sirva desde aquí. Y desde aquí lo serviré con total alegría. Cuando una persona tiene dificultad o problemas en la vida y se pone triste, eso significa que se está oponiendo al Creador, que se está oponiendo a la supervisión divina del Creador. ¿Por qué estás triste? Porque está oponiéndose a la supervisión divina. Se está oponiendo y está entendiendo que no todo es para bien, que le está viniendo cosas malas. Entonces ahí ya no eres como Yosef el Sadik, que dijo: el Creador quiere que lo sirva desde el lugar y en estas condiciones. Uno tiene que estar alegre en toda situación. Aquel que tiene emuná, la emuná que va a permitir someterse por completo al Creador, a todos sus decretos y a todas las pruebas por las que Él lo hace pasar: si esta es tu voluntad, oh Creador, yo te serviré con alegría. El servicio de Hashem es solamente alegría. Servir a Hashem sin alegría no es servicio de Hashem en absoluto, no es nada. Al contrario, trae decretos duros. Es como si solamente se quejara y llora por nada. Y cuando la persona está triste significa que se está oponiendo al Creador mismo. Bienvenido, Albertito. Bienvenido. En Bereshit, capítulo 45, versículo 5 dice: ahora, ¿por qué? Ahora pues, le dice Dios a sus hermanos, después de haberse identificado a ellos, le dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Eterno delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, no lo hicieron ustedes. Ninguno de ustedes tiene poder ante mí, ni tiene autoridad ninguna de hacer conmigo lo que quieran. Si no fue Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda esta casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es decir, José les está diciendo: muchachos, todo su deseo, todo lo que quisieron hacer, no fueron ustedes. Yo entiendo que todo fue para bien. Me trajo delante de ustedes, me trajo a esta tierra para ser liberación, hermano. Cada uno tiene lo que necesita. Que la persona no haga diferencia con sus hijos, ya que vimos en la Torá que Jacob hizo diferencia entre sus hijos, ya que a Dios se le regaló una ropa especial y no a sus demás hijos, y eso provocó que vayan a Egipto y sufran por muchos años. Les estoy compartiendo sobre lo que dice el Talmud. Si analizamos más a fondo, el padre que más hace diferencia en el mundo es Dios. Es el Talmud. ¿Cómo puede ser que Dios a un hijo le da más que a otro?
Dios le manda muchos hijos a una pareja y a otros ni un hijo. Dios le manda mucho dinero a una familia y a otra familia no le manda nada. Algunas personas viven muy sanas y otras lo contrario. La explicación es la siguiente. Vamos a contestar con algunas preguntas. Si dijimos que un padre le debe dar lo mismo a cada hijo, ¿acaso se le debe dar a los hijos exactamente lo mismo a todos? Si uno requiere medicina, ¿acaso a todos debemos darle medicina? Si uno requiere zapatos, ¿acaso a todos se les debe comprar zapatos? Es decir, si tienes un hijo enfermo y los otros 3 que tienes están sanos, ¿a los 4 le va a dar la medicina? ¿O solo el que está enfermo? Y si a uno le falta el zapato y los otros 3 ya tienen, ¿vas a comprar a los 4 zapatos porque a ese le falta? La respuesta es: un buen padre le da a cada hijo lo que necesita. No le debe dar lo que no necesita. En el caso de que un hijo necesite zapatos y otro no, únicamente se le debe dar zapatos a quien necesita. Y si no necesita, que no se lo dé. Así se comporta Dios. Si no necesitamos algo, Dios no nos va a mandar. Dios no lo va a mandar. En el caso que sí lo necesitemos, Dios sí lo manda. Que no tenemos la capacidad de entender qué necesitamos tener y qué necesitamos no tener. Exactamente lo que tenemos es lo que necesitamos para cumplir con nuestro propósito en esta vida. Y eso es lo que habla Rav Shaul. Que aquellos con el propósito fueron llamados. Todo te ayuda bien. Entonces no preguntes por qué. Ya lo dijimos la otra vez. Esa pregunta ¿por qué? No existe en el vocabulario de la emuná. No tenemos ningún derecho a preguntar ¿por qué me sucede esto a mí? Cuando viene una tristeza o algún tipo de sufrimiento, a menos que no hagamos la misma pregunta por cada momento de felicidad, de alegría que recibimos en nuestra vida. ¿Por qué cuando estamos bien? ¿Por qué cuando nos vienen bendiciones nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el Señor me manda tanta bendición? ¿Por qué recibo esto que no lo merezco? Si haces esa pregunta, entonces tendrás la posibilidad de hacer un por qué cuando las cosas están mal. No hay derecho a preguntar un por qué en otra ocasión. Entonces, solamente Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y hay una historia que nos deja un mensaje realmente interesante para nuestras vidas. Era un niño pequeño que se subió al camión de la escuela junto al chofer. Era un niño pequeño, bello, bien vestidito, bien arreglado. Le preguntó al chofer al niño, ¿cómo te llamas? Me llamo Yossi, le dijo el niño. ¿Cuántos hermanos tienes, Yossi? Preguntó el chofer. 2 hermanos y una hermana, contestó Yossi. ¿Se te ofrece algo de mi parte, Yossi? Preguntó el chofer. Sí, por favor, dijo Yossi. Por favor, ¿puede chocar en la próxima cuadra? ¿Qué? ¿Acaso quieres que choque? ¿Qué estás loco, Yossi? Es que mi madre siempre lee el periódico y dice que cada rato hay accidentes de choque y yo quiero ver un accidente en carne propia. Por eso te pido si puedes chocar. Por supuesto que no lo haré, dijo el chofer. El niño comenzó a llorar y nadie lo consolaba. El niño seguía pidiendo y rogándole al chofer que chocara, ya que él quería presenciar y ser parte de un choque.
El chofer, imagínense, siguió su rumbo y por supuesto que no chocó. Claro, que cada uno de nosotros entendemos al chofer, ¿verdad? Ya que es lógico que nadie hará algo o algún daño con su persona. Pero es que a veces nosotros nos pasa lo de Yossi, este niño. Nosotros le pedimos cosas que no nos convienen a Dios. Y es como un accidente de coche para nosotros. Muchas veces le exigimos a Dios que nos mande diferentes situaciones, pero no sabemos que eso no nos conviene a nosotros. Como ese niño, lloramos y exigimos a Dios que nos lo mande. Debemos entender que todo lo que manda Dios es para bien. Y no somos nada ni nadie para exigirle cosas a Dios, ya que no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Para terminar, la fe es confiar en Dios cuando tienes preguntas sin responder. ¿Alguien puede aportar algo, tirar algo de todo esto? Amén, Neri. Sí. Perdón, si se escucha de fondo a mi... Sí, no hay problema, ya saben. Quería justo compartir algo que ayer le estaba hablando a David. Amén. Que en el momento que estábamos haciendo la bendición para empezar el Shabbat, sentía que Dios me mostraba cosas que decía, ¿por qué me mostrás esto? Y eran situaciones difíciles que me pasaron y es como que Él me dijo, si no te hubiera pasado esto, no hubiera venido esto. Amén. Entonces, amén. Nada, quería dar gracias a Dios por todo eso, por lo malo y por los buenos también. Qué bueno, Jessy, muchas gracias, la verdad. Es esa la verdad, ¿no? Sí. Nos damos cuenta mucho después de haber experimentado cosas que aparentemente para nosotros son malas. Claro. Pero porque no entendemos, nada sabemos. ¿Alguien más? Este es el momento que ustedes pueden hablar, hermano. Yo ya hablé demasiado. Ahí escribió Micaela Corel. Sí. ¿Ayuda para hablar? Claro, por favor. Bueno, la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien, pero eso creo que lo aprendemos con el crecimiento, ¿no? Con el crecimiento en la Torá, con las enseñanzas, porque a veces todo el mundo dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Claro. Si yo hago todas las cosas bien, si yo me porto bien, pero hay algo que el Señor siempre nos quiere mostrar, lo eterno, que es el camino correcto, como dijiste vos, Neri. A veces no podemos participar de un choque porque nos vamos a lastimar peor. Y el Señor sabe por qué nos da lo que nos da y cómo nos favorece, porque Él conoce a cada uno de nosotros. Amén. Y nos pasan diariamente en la vida. Pero lo bueno de todo esto que para hacer vivir una emuná constante y necesitamos ser avistados en este desierto, que todos los días pasamos. Esa es mi opinión. No me equivoco, pero yo digo por lo que nosotros vivimos cada día de esta pequeña congregación que tenemos. Muchos problemas, pero el Señor siempre a través de los problemas también nos da la victoria. Amén, Alberto, es así. Amén, Alberto, te quiero tanto. Permiso, decir algo. Es un tema tan importante que inclusive el mismo Jesucristo dijo, el día que yo vuelva, si hallará emuná en la tierra. ¿Qué tiempos estamos viviendo justamente ahora? Bueno, por ahí se escuchan ruido con el colectivo. Amén, Víctor, amén. Noaj. Me figura ahí, Noaj.
Micael acá dice, cada día trato de encontrar la luz en las cosas malas que suceden. Amén, pastor. A veces lo que pasa también es que la fe lo usamos como un medio para obtener algo en vez de un medio para aceptar. O sea, la fe muchas veces se vuelve algo individualista, o sea, el objeto somos nosotros mismos, en vez de usar la fe para vernos dentro de un plan más grande, que es el del Creador, ¿no? La verdad, sí. Lo resumió con una claridad tremenda, Mercedes. Tremendo. Muy bien resumido, Mercedes, es así, tal cual es así. Me alegra tanto escuchar esto, Mercedes. Impresionante, te digo la verdad. Una capacidad de resumen, menos mal que lo estoy grabando. Sí. Quedó grabado, Mercedes. Estamos por pedir que repitiera la frase. ¿Podés repetir, Mercedes, por favor? Bueno, que a veces la fe se la ve como un medio para obtener algo, en vez de, o sea, como el objeto somos nosotros mismos, en vez de ser, o sea, para aceptar algo, ¿no? Aceptar que somos parte de un plan más grande que nosotros mismos, y que incluso hasta puede excedernos, porque muchas veces la fe excede, digamos, el plan para esa persona, sino que es mucho más, es colectiva, ¿no? O sea, es algo mucho más amplio, ¿no? Pero muchas veces la fe, digamos, la emuná hebrea, ¿no? Desplaza el centro, que nosotros no somos nosotros mismos, sino que es algo más colectivo. Amén. Amén, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. ¿Alguien más, hermanos? No creo. Bueno, le estaba leyendo lo que había puesto Micaela acá. Cada día trato de encontrar la luz en las cosas malas que suceden, sabiendo que todo es para bien. Dios es justo, Él no se equivoca. Amén. Amén, Micaela. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien que pueda? Siempre quedan cosas ahí en el tintero para poder ampliar el tema, ¿verdad? Por eso es bueno que cada uno participe o diga por lo menos qué piensa o qué. Sí, por favor, Flor. Es que hoy casualmente yo por la mañana miraba las circunstancias, ¿verdad? De las cosas, a veces, como decías tú ahorita, que pasan cosas buenas, cosas malas, pero uno como que se habitúa a que pasen, punto, ¿verdad? Uh-huh. Entendiendo que todas las cosas son para bien. Pero miraba yo y decía yo, hoy, qué bueno cuando viene la prueba mala, ¿verdad? Cuando viene aquello malo, que uno dice que es malo, pero en realidad no es malo. Uh-huh. Porque después de aquella tormenta, de aquel desierto, usted ve la gloria del Eterno, ve la Shekinah del Eterno. Uno ve cómo se refleja el Eterno en medio de esas circunstancias. Y ahí es donde uno dice, wow, es que definitivamente, si usted no cree en el Eterno, si usted no tiene fe en el Eterno, usted se hunde. Amén. Se hunde, ya sea con bendición o en aquella prueba, pero se hunde, porque si es mucha la bendición, la persona se va a vanagloriar, no dice gracias al Eterno. Claro. Y si no hay bendición, tampoco dice gracias al Eterno, empieza a culparlo y a decir un montón de cosas, ¿verdad? Exacto. Por eso hablamos de estar agradecido, hasta que no mostrase ese agradecimiento, no está esa emuná. Entonces, como resumiendo, Dios está pendiente de todo, no sucede nada, todo está manejado por Hashem y para bien. Y la segunda cosa que todos tenemos que ver, que seguramente va a ser la clase que viene también, incluirá esto, que es que todo se puede cambiar, cualquier decreto, cualquier decisión, con la fuerza de la tefilá, con la fuerza de la plegaria.
Porque lo que el Eterno pretende con cada cosa que nos sucede, nos viene, cada evento, es que le busquemos a Él, que le conozcamos a Él, que hablemos con Él. Y cuando agradeces por toda situación, cuando le das gracias, es porque estás aceptando, estás confiando, estás teniendo esa emuná de que Él hace todo para bien. Que seguramente Él es el Padre amoroso, misericordioso, que todo lo torna para bien. Amén. ¿Alguien más? Sí, Neri. Sí. ¿Viste? Shalom Arush, la gente de Shalom Arush cantan una canción. Sí. Que nosotros estamos tratando de aprenderla, a vivirla, que dice: gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Bueno, justamente ese es el tema. Cuando uno aprende a dar gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos también. Sí, hermano. A veces golpea, ¿verdad?, en el corazón de nosotros, aquellos que pensamos que tenemos fe, aquellos pensamos que ya lo sabemos todo y creemos todo y que bueno, somos hombres crecidos, espirituales, pero hermano, cuando viene algo malo, aparentemente para nosotros malo, que no hay nada malo por lo que estamos viendo, y que tengas que dar gracias por esa enfermedad que vino, que tengas que dar gracias por esa pérdida que sufriste, porque te echaron del trabajo, y tenés que dar gracias porque me echaron del trabajo, gracias por esta enfermedad que me ocurre, porque sé que todo proviene de ti, porque tú estás supervisando cada cosa. Ahora, ¿sería solamente eso? ¿Sería solamente dar gracias? No, porque cuando vos aceptás, hermano, porque no es conformarnos entonces. No es, claro, ahí. No es conformarse con eso que vino, sino que ahora entonces esa fe, esa emuná nos lleva a hablar con Él. Y ahí está. Y esa es la tercera cosa que el sábado que viene a las 11 de la mañana vamos a ver. El por qué. ¿Qué quiere Dios de mí con esto? El por qué me envía esto a mí. ¿Verdad? Ese por qué que no se tiene que preguntar, sino ¿para qué lo hizo? ¿Cuál es la intención de Dios? Entonces no es un por qué. Yo quito ese por qué dando gracias. Gracias porque me lo enviaste. Ahora, Señor, ¿para qué? ¿Para qué esto en mi vida? Por la razón, la búsqueda. Eso que Dios puede cambiar hasta que aprendo esa marcha, esa relación, eso que me está centrando al propósito por el cual fui llamado, el propósito del por qué estoy aquí en la tierra, cuál es el tikkun, cuál es la rectificación, la restauración que tengo que hacer. Entonces ahí sí. Sí, ¿alguien más? Alberto. Sí. Amén, hermano. Mire, el problema que tenemos mucho respecto a la emuná es que queremos que las cosas se acomoden al gusto de nosotros y no al gusto, a la esencia del Creador. Amén. Tenemos que estar muy conscientes de esa realidad porque muchos pasamos por ese problema. Muy cierto. Amén. Muy cierto. Por eso queremos que siempre se cumpla nuestra voluntad y la voluntad de Él. Anulamos su voluntad por la nuestra. Y nos convertimos en Yossi, que pedimos cosas que no son tan buenas. Neri. Por favor. Pues sí, con respecto a todo lo que estabas hablando de Joseph y todo con respecto al asunto de la emuná, que con el Creador debemos estar, bueno, así que en las buenas y las malas, ¿no? O sea, en los sucesos que nos vienen casi como agradables y en los sucesos. Voy a poner zapatillas y voy a ver de cuánta agua nos queda, porque si no.
Entonces, porque estaba viendo, hay un libro que se llama El exilio ismaelita, y en una de las partes del libro del exilio ismaelita habla acerca de la ¿cómo se llama? De la intensificación del mal antes de la redención. Y en este libro habla acerca de, dice el autor que previo a la llegada del Mashiach, antes de la llegada del Mashiach, dice que lo que va a haber va a ser una falta de emuná, al grado que la gente va a decir, mira, dice, esto es la Torah, no nos beneficia, van a decir, por la falta de emuná, y van a dejar el camino. Tremendo. Como van a ver que muchos de los que van a usar la Torah se van a ver que están prosperando, y transgrediendo la Torah. Sí, claro. Entonces va a ser como un ejemplo, como diciendo, ven, mira, ellos prosperan y no les pasa nada, Entonces la gente va a decir, no tiene sentido la Torah. Entonces, si ellos están prosperando, si los malvados prosperan, no tiene sentido. A mí me está yendo de la patada, como estabas diciendo hace ratito, ¿no? Cuando te va mal, cuando te va, más bien no mal, sino cuando te va no de una forma que quisieras que te fuera. Exacto. Entonces, en ese tiempo muchas personas van a perder la muná. Y de hecho decía el Rabino Obadía Yosef que para ese tiempo, que va a ser tan peor que mucho peor que la salida de Egipto, lo que va a contar ahí va a ser la emuná, lo que te vas a sacar airante. Entonces por eso dice la escritura, dice que por la emuná el tzadik vivirá, ¿no? Amén. Qué bueno, Omar, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Estaría bueno. Quería hacer una opinión personal, ¿no? Con respecto a esto que estábamos hablando, esto, el aceptar que todo viene del Señor. Amén, hermano. Pareciera ser, o por lo menos la impresión que a mí me da, que con el paso del tiempo, en el cristianismo se tiene como un inconsciente colectivo de que todo lo bueno viene de Dios, y que uno tiene que arrebatar todo lo bueno de Dios. Pero no veo a nadie diciendo lo que dice en Job 2:10, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Exacto. Es así, Manuel. Muy bien. Qué bueno. Exactamente. Es como el asunto de muchas veces decimos Gam Sule Tová, claro. Todos para bien. ¿En verdad estás haciendo conciencia de que Gam Sule Tová, es decir, todos para bien? Claro. Pero nada más estamos como repitiendo como el perico, ¿no? Gam Sule Tová, sí, Gam Sule Tová, todo para bien. Hay que hacer conciencia que en verdad todos para bien. Y hacer conscientes es precisamente ver, aceptar todo lo que viene de parte del Creador. Claro, es como que lo tomamos por una costumbre, decimos las cosas por costumbre, así, ¿viste? Pero bueno, sí. qué sé yo, ¿viste? Bueno, le mandaron la carta de documento, lo echaron del trabajo, bueno, y ya ahí no sé qué tan bueno es, ¿verdad? ¿Cómo? Pero hace un rato dijiste que todo estaba bueno. Exactamente. Es como también las personas que están pasando pruebas y situaciones por, ¿cómo te dijera? Por consecuencias de actos de ellos. Ajá. Y el que no lo permite para que ellos, ¿verdad?, abran sus ojos y puedan ver más allá de su nariz. Pero eso es duro. Y más duro cuando la persona no entiende que es rectificación. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí es donde también uno tiene que ponerse así como las barbitas en remojo y ponerse a pensarlo, porque si es cierto, todo es para bien y todo es algo que nunca nos va a dañar, en sí nunca nos va a dañar, pero sí hay que ponerse también las barbitas en remojo cuando es que el Creador permite situaciones para corregirnos. Claro, de eso de repente no nos damos cuenta, porque lo que nosotros vemos es que eso que aparentemente es para bien nuestro, o vamos a decirlo de esta manera, es para el bien de nuestra alma,
para el bien de nuestro progreso y crecimiento espiritual, no lo entendemos de esa manera. Creemos que estamos siendo atacados. Y no damos cuenta que Dios lo está haciendo para que nos volvamos, para que toquemos ese punto, para que hablemos con Él en cuanto a ello, en que arreglemos esas circunstancias, esas situaciones en nuestra vida. No nos quiere dejar así. Es decir, hay una cosa muy que escuché hace mucho tiempo, ¿verdad? Dice, Dios te ama como eres, pero no te va a dejar como eres. Va a tratar de modificar cosas en tu vida, de hacer cosas en tu vida. Y a veces esas cosas hacen que vengan cosas en nuestra vida para modificar, pero no nos damos cuenta, hermano, qué punto está Dios tocando, qué está queriendo hacer con nosotros. Así es. Y como dice Omar, que cuando uno ve la gente que prospera, y hay gente que está en Torah, sí, y no quiere dejar malas costumbres, que claro, se aferran a las malas costumbres, entonces viene el Creador y los deja, ¿no? Y se ciegan y ellos están en bendición. Aún, digamos, no gente, digamos, hasta uno puede caer en el error también. Pero qué duro es eso, Nelly, cuando ya el Creador lo deja a uno, porque te manda una prueba, te manda esto y esto y esto y esta disciplina, pero no entendés, entonces claro, llega un momento en que lo deja. Y entonces nos va a pasar las del malvado también. Amén, amén. ¿Verdad? Que como dice, que dice que lo que van a obtener es lo que tuvieron en este plano terrenal. Así es. Fíjate que dentro de la mística judía, dentro de la Kabbalah, se dice que cuando el Creador, cuando veas que el Creador se aparta de ti, cuando sientes ese alejamiento de parte de Él, cuando vienen esas pruebas, que los místicos lo asimilan y dicen que es cuando más el Creador está trabajando sobre ti, cuando vas a pasar a otro punto, cuando te va a pulir en otro punto, cuando te va a perfeccionar, te va a hacer ayudarte en el perfeccionamiento de tu persona. Amén. Está trabajando sobre ti. Cuando tú sientas que está más alejado de mí, no, Él está trabajando, constantemente está trabajando, pero ahí es donde te está puliendo en una área más importante de las importantes de tu vida, o sea, en cualquier situación. Es algo bien tremendo hablar del Creador. Entonces uno lo siente como que me abandonó, me dejó ya, o sea, se me acabó el mundo. No, tiene que uno asimilarlo y saber que Él está trabajando, pero el asimilarlo cuesta, porque no somos conscientes en verdad del trabajo que está haciendo el Creador sobre nosotros. Amén, hermano, amén. Vos sabés, Omar ha tocado un puntito ahí tan interesante, porque es cierto que a veces cuando parece que Dios no está, es cuando más está. En la vida todas las situaciones que debemos atravesar nos son enviadas del cielo. Y esto, sean buenos, sean malos, son juicios divinos. Y hay dos clases de juicio. Uno son aquellos enviados a las personas a través de agentes no santos, cuyo prototipo, por ejemplo, es la serpiente que impurificó a Eva. La otra categoría son los juicios santos, a través de los cuales Dios corrige a aquellos que Él ama. Proverbios o Misled, capítulo 3, versículo 12. Un ejemplo de esta última clase es cuando la persona que comienza a hacer un nuevo esfuerzo con la Torá y con la devoción espiritual se ve frustrada por toda clase de obstáculos, tanto externos como internos. Es como si todos los esfuerzos fueran rechazados, parece que no son aceptados. Entonces vos te sentís que todo lo que haces no resulta. En verdad, este aparente rechazo es realmente el primer paso hacia el acercamiento al Eterno. Y en este sentido es un juicio santo. Entonces, la pregunta que muchos sabios se hacen dice, ¿por qué esto es así? Es algo que puede explicarse con referencia a la enseñanza de los sabios. Todo aquel que es justo aquí debajo es juzgado arriba con justicia. Cuando la persona trata de ser justa y acercarse al Eterno, es juzgada con justicia, es decir, es tratada con severidad. El sufrimiento que atraviesa parece como un rechazo,
Pero si todo estuviera en su contra, parece, ¿verdad? Como para sacarla de la senda de la devoción, para que abandone. Dios no lo permita. Pero la verdad es que este tratamiento severo está diseñado para acercarla. Y es para su bien último, porque Dios corrige a aquellos que Él ama. La intención es que supere la prueba y así se fortalezca y haga esfuerzos aún mayores por acercarse al Eterno. Entonces, de acuerdo con esto, cuando la persona quiere alcanzar algo santo, se le envían obstáculos para aumentar su determinación de lograr lo que desea. Es decir, si estás pasando por obstáculos porque parece que se requiere más de tu esfuerzo y más todavía, más de estudio, más de plegaria, más de búsqueda, bueno, lógico, pero no es que Dios se alejó, sino que es con ese fin de atraerte cada vez más. Bien. Sí, Alberto. Sí, Neri, ¿qué tal? No, quería solamente hacer un breve comentario. Que bueno, todo lo que estoy oyendo y lo que estoy compartiendo con mis hermanos es muy lindo, muy edificante. En cuanto a la emuná, que cada uno del Altísimo, en lo que cada uno del Altísimo pone su mirada, porque es Él, ¿no es cierto?, el que imparte esa fe inamovible, ¿no? Como dice Jacobo, Santiago, si alguno no tiene fe, demándela a Dios, que lo da y sin reproche, ¿no? Sí, amén. Que ve el deseo del corazón de tener más esa emuná, de que esa emuná se perfeccione, ¿no? Que se perfeccione. ¿Y por qué digo que se perfeccione? Quería, justamente, hay tantas cosas para en la palabra, para que nosotros podamos meditar y hacer un autoanálisis, ¿no? Amén. A nosotros mismos. Sí, sí. Pero me viene este versículo que dice, mi camino no son vuestros caminos, ni mi pensamiento vuestros pensamientos. Amén. Son tan altos los caminos del Señor, tan profundos sus pensamientos, que obviamente no son iguales a los nuestros. Nosotros lo que debemos hacer cuando parece, como decíamos recién, ¿no? Estábamos recién, parece que todo nos va mal. Obviamente, ante una mala noticia, como bien decías, Neri, uno no se va a alegrar. Claro. Pero si acondiciona, mejor dicho, si yo uno mis pensamientos, mis caminos, los caminos de Dios, los caminos del Altísimo, como son diferentes, no son iguales, pues yo debo, con esa emuná firme, decir, Señor, dame la fortaleza y la sabiduría para alinear mi pensamiento y mis caminos a los tuyos. Amén. Porque alineando mis caminos y mis pensamientos a los tuyos, entonces ya voy a entender mejor, o aunque no entienda, esa emuná se va a hacer más fuerte para saber que todo está bien. ¿Se entiende? Amén, claro. Entonces decir justamente, como dice la palabra, ¿no? Dar gracias en todo. En todo. Dar gracias en todo. De esa manera, porque la emuná se va fortaleciendo. Amén. De esa forma, de esa manera. Y bueno, y entonces, para hacerlo más simple, a veces nos viene la crisis, y lo tremendo de esa crisis que viene no es la crisis en sí misma, sino lo que yo pienso de esa crisis. Exacto. ¿Sí? No es la crisis mía, sino lo que yo pienso de esa crisis. Exacto. Yo voy a pensar cuando viene la crisis, si tengo la emuná, que viene del Altísimo, entonces voy a estar preparado para esa crisis. Exacto. Dure lo que dure. Lo que representa la crisis, ¿no? Claro, lo que representa. Que siempre va a ser por lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre va a ser para nuestro bien. Sí, claro. Tremendo. Sí. ¿Sabés que ese pasaje que presentaste, mis pensamientos no serán tus pensamientos y tus caminos no mis caminos, todo eso? Una vez escucho que cuando seguramente todos han comido un pollito al horno, ¿verdad? Todos han comido un pollito al horno, ese aroma que tiene el pollo, y ahora después vamos a terminar con un testimonio de nuestra hermana Lucy.
Y digo, pero cuando vos vas a la carnicería, ¿verdad? Encontrás el pollo, o vos mismo, antes se usaba de que mi mamá tenía gallinero, entonces agarraba la gallina, mataba la gallina, ¿verdad? O el pollo, mataba, y le cortaba la cabeza y le cortaba las patas. Y yo, de chico, digo, ¿por qué no lo metes todo entero? Digo, ¿por qué hay que sacarle la cabeza y las patas? Y entonces, ¿verdad que el pollo se le pela, se lo prepara? Y vos cuando lo ves muerto ahí, bueno, no tiene nada de agradable, ¿verdad? No es nada de atractivo, no es lindo. Ahora, se le corta la cabeza, ¿verdad? Y se le corta las patas y se le mete en el horno. ¿Para qué se le corta la cabeza? Para que no piense en el horno. ¿Y para qué se cortan las patas? Para que no se escape del horno. Y cuando vos estás en el horno, no tenés que pensar y no tenés que tener pata para correr. Te tenés que quedar en el horno, porque todo está para bien. Y entonces cuando sale del horno, sale un pollo transformado con aroma. Y ese aroma, como Rab Shaul dice, aroma que va desprendiendo, ¿verdad?, de estos creyentes. Dice, no pensé, porque el pollo no tiene que tener cabeza, hay una sola cabeza, y en la mente de Mashiach. Y los pies, para que no corra, porque tus caminos no son mis caminos. Vos te querés huir cuando te tenés que quedar. Entonces, muy importante, hermano, ese pasaje, y es muy importante que justamente nosotros nos pasa eso. Usamos nuestra cabeza y nuestros caminos, y no son los de él. Ni su cabeza, ni sus caminos. A ver, Lucy, querida. Bueno, yo les quiero dar un testimonio porque pasé por esto hace más o menos unos 9 años atrás. Yo trabajaba en una clínica, en consultorios externos como enfermera, yo soy instrumentadora quirúrgica. Y bueno, todos en mi trabajo sabían que yo era cristiana, que predicaba. Y cualquier paciente que tenía problemas lo mandaba a mi consultorio y yo oraba por ellos. Aparte de colocar inyecciones o hacer los electros, yo siempre era como un consultorio de parte de Dios, ¿no? Para orar por las personas. Gente que conocía a Dios y gente que no conocía a Dios y se abría y me contaba todo lo que le pasaba. Bueno, en una revisión mía de rutina ginecológica, yo era la que recibía los resultados de los PAP, recibo mi resultado de mi PAP y leo que tengo cáncer. Diagnóstico cáncer, se recomienda cirugía urgente. Y entonces, así como lo recibí, justo llegaba la ginecóloga que me lo había hecho, y en ese momento en mi cabeza fue, ¿por qué? Pero automáticamente dije, ¿para qué? Y vino el pasaje de Job, recibiré solo lo bueno y no lo malo. Y me fui con eso a la ginecóloga, que estaba a pocos metros de donde yo estaba, y cuando le doy el resultado, la doctora se cayó tácitamente sentada sobre su silla porque no podía creerlo. Entonces me dice, desvestite, te vuelvo a revisar ya. Dice, no puede ser porque yo no lo vi. Bueno, me hacen toda clase de estudios ahí donde estaba, me derivan al Naval, me hacen toda clase de estudios, programaron una cirugía sin saber dónde tenían que atacar porque el cáncer no se veía, pero sí salían los resultados. Y bueno, y empezó, todo era un descontrol en la clínica, ¿no? Donde yo trabajaba era un descontrol. Entonces, cosas de autorizaciones que iban y venían. Y bueno, yo agarré, hablé con las chicas, las reuní a todas y les dije, quiero que lo sepan de mi boca, me han dado un diagnóstico de cáncer y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, así que ustedes van a ver que hay órdenes mías que se van a autorizar para el Naval, van a ver que yo voy a estar yendo y viniendo. Y bueno, todo el mundo se puso a llorar, me abrazaba, me decían que no era posible.
Y bueno, y todos los días yo trabajaba con distintos médicos y me hicieron la biopsia y la biopsia tardaba 45 días hábiles en entregar, así que desde julio el resultado estuvo para casi mitad del mes de septiembre. Y mientras tanto, todos los días con los distintos médicos que me preguntaban, sabiendo ellos que la biopsia iba a tardar tantos días, me preguntaban, ¿y cómo estás? ¿Y qué resultado tenés? Y todos los días explicar lo mismo. Doctor, no, ya me la hice, pero está en tantos días. No, todavía no tengo resultados, está en tantos días. Y cuál era mi semblante y todos me estaban mirando, porque venían compañeras que después me decían, me preguntan, ¿cómo estás? Si vos estás así. Entonces algunos decían, no entendemos por qué no cambia su humor, por qué ella sigue alabando a Dios, por qué ella sigue predicando, por qué ella sigue orando por la gente. Y entonces unos decían, y bueno, capaz que no está consciente que tienen cáncer. Y otros decían, no, pero ella confía en que Dios la va a sanar. Y bueno, fue así hasta el mes de septiembre, un ida y vuelta. Por supuesto que mi cabeza, los primeros 48 horas funcionaron a mil. Solo le dije a mi esposo y a mi hija mayor el diagnóstico que me habían dado, no a mis hijas menores, no a Rubén, no a mi familia, digamos, directa, nada. Hacía poquito tiempo habíamos perdido a mi papá. Y bueno, fue toda una revolución. Hasta que llegó en septiembre y fui a buscar el resultado. Y el resultado fue negativo. Todos decían que era un cáncer de libro, por lo tanto me estaban estudiando, que era un cáncer que estaba en el cuello posterior del útero, que no era visible a los distintos estudios. Y hermanos, pasé, si por lo menos pasé por 20 médicos, es poco. Porque fui caso de estudio, ¿sí? Porque ellos decían que ese cáncer nunca lo habían visto, sino que estaba descrito en los libros. Es un cáncer que se da en el cuello del útero, que cuando uno es expuesto ginecológicamente, el cáncer se esconde, ¿sí? Y no se puede ver, excepto en una cirugía. Y bueno, para la gloria del Señor, cuando yo fui en septiembre, el 9 de septiembre a buscar el resultado, el papel decía negativo. No hay células cancerígenas. Así que, pero todo ese tiempo confiando en que Dios iba a hacer la obra. Y yo dije, bueno, y si es realmente un cáncer, bueno, Dios sabrá el por qué, dije yo, y será que me tengo que operar y listo. Pero fui probado todos esos meses. Pero bueno, el Señor se glorificó y también la gente que me veía predicar escuchaba y observaba todos los días cómo yo llegaba a la clínica, con qué actitud llegaba a la clínica. Si triste, si estaba mal, cabizbaja, o llegaba como siempre, que yo entraba saludando a todo el mundo con una sonrisa, buen de ánimo, muy bien de ánimo y todo. Y bueno, para la gloria del Señor mi ánimo no había cambiado, así que también fue de testimonio para mis compañeros. Tremendo, ¿verdad? Sí, ahí es donde, ahí vemos, a través de Lucy, vemos un testimonio de qué es Gans Zull Escobar. Exacto, ¿no? Exacto, porque fíjate que te dan una mala noticia, ponele, pero tú, como dice Lucy, ¿no? Dice, el semblante no cambia, es decir, el humor no cambia. Entonces los demás ven eso como una cosa, como lo que hablábamos de Yosef, ¿verdad? El Sarik. Es decir, por más que le pasara lo que pasara, no iba a cambiar eso en esa relación personal e íntima con el Eterno, sabiendo que todo lo que viene a tu vida es traído por Él, ¿verdad? Es tremendo. Y el caso de los Juanim, que tenían que servir con alegría. Claro. De los levitas, tenían que servir con alegría. Si un ser querido fallecía, moría, como se le murieron los hijos. Tenían que mantenerse así. No, tremendo. Bueno, pasó con Aarón, ¿verdad? Que se le mueren los dos hijos y él no pudo llorar. Él no tiene que llorar y tiene que seguir el servicio, es decir, y anda que nos digan acá nosotros, hermano. Por eso tenemos que ver la Torá y la Escritura con otro sentido, ¿verdad? Tenemos que hacerlo práctico y vivo. Entonces, a ver, ¿qué pasa si algo de eso ocurre?
¿Por qué no meditar antes, no? ¿Por qué no meditar en este momento? Decir, ¿y qué pasa si los seres queridos se caen hoy? Si mueren seres queridos, ¿cuál va a ser mi actitud? Si viene una enfermedad terrible, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser tomado eso? Ahora, ¿por qué meditarlo antes? Porque a veces, entonces cuando vos decís, bueno, lo medito, porque entonces Dios puede o no puede. Y si lo hace, ¿qué hago? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, él le había dicho con anticipación, ¿verdad? Moisés le dijo a Aarón, como decía ahí Omar, los levitas tenían que seguir sirviendo. El sumo cohen no podía llorar, no podía entristecerse, no puede rasgar su vestidura. Así sea el caso. Una cosa tremenda, ¿no? Eso quiere decir que le das primero ese lugar al que Dios tiene y después viene todo lo demás, ¿no es cierto? Dios sabe todo lo que hace. ¿Alguien más? Si no se olviden, hoy nos estamos preparando ya para la porción de la semana a las 4 de la tarde. Para las 4 de la tarde estamos ya con la Parashá Pinjas, con nuestro hermano Rubén. Rubén no tiene nada que decir hasta Pinjas, sí, parece. Sí, no, está bien. Tenía algo, con respecto a lo que estuvo hablando Omar, también, y la hermana. Hay con respecto a la fe, lo que estuvo hablando Mercedes, ¿no? Sí. El pueblo judío dice, los sabios dicen, ¿por qué? Se hacen la pregunta, ¿por qué nuestras matriarcas eran estériles? Porque casi todas nuestras matriarcas eran estériles. Sara estéril, Ribka estéril y Raquel estéril, ¿no? Son 4 las matriarcas. Lea nada más era la productiva. Claro. Las otras eran todas estériles. Entonces dice, ¿por qué nuestras matriarcas eran estériles? Y contestan, porque Dios ama las oraciones de los justos. ¿Sí? Por lo tanto, Dios, ¿qué le da a los justos? Y eso va a decir justamente nuestro Señor. ¿Sí? Dice, muchas son las aflicciones del justo. Del justo. ¿Por qué le da aflicciones al justo? Porque quiere escuchar su voz. Así es. Quiere escuchar cuando habla con él. Entonces, ese es el problema que tenemos, que solamente hablamos con él cuando nos falta algo o cuando nos pasa algo, ¿no? Entonces, son una ayuda estas aflicciones. En cambio, dice, a los malvados, Dios los llena de riquezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiere escucharlos. Es verdad. Entonces los llena de riquezas y ni le oran, ni le quieren hablar. Es verdad. Es todo un espejo, o sea, es todo lo contrario de lo que nosotros vemos. Sí, aparte, ¿cómo se glorificaría a Dios, verdad? A través de... Porque si nos manda sufrimiento y nos manda aflicciones, ¿cómo sería que Él se va a glorificar? Porque pónganle, así como dice Lucy, ¿verdad? Cuenta un testimonio, te viene un cáncer, pero resulta que, bueno, pero el fin es que Dios se va a glorificar. ¿Cómo se va a glorificar? Es que el cáncer se va a ir, pero todo el testimonio que va a dejar en el camino, todo ese comportamiento, queda como un testimonio. Entonces un día vinieron los discípulos y le preguntaron a Yeshua, ¿quién pecó con este que nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Pecó él? Nadie pecó, dice Yeshua. Ni los padres, ni él. Sino que esta enfermedad es para que se muestre ¿qué? ¿Quién es Dios? Para que se glorifique Dios. Fue sanado. Muchas cosas vienen para que sea glorificado el Eterno. Para que se exalte. Cantar de los Cantares 2.14. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los carpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya,
y hermoso tu aspecto. Así Él piensa, así Él quiere. Y hay cosas que, hermano, no entendemos, tenemos que reconocer que no sabemos, no entendemos. Amén, hermanos queridos, no sé si alguien quiere manifestar algo más, tengamos alguna plegaria y demos gracias al Eterno por todo lo que viene a nosotros, por todo lo que ocurre. Darle gracias por todo eso que estamos pasando, por lo que alguno puede estar pasando. Agradecerle al Eterno por todo lo hecho, por todo lo que hace y por todo lo que seguirá haciendo. Él es el que está al control, al dominio, Él es el dueño, Él es el que está... Él es el soberano, ¿verdad?, de todas las cosas. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos para servirle en todo lugar, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, donde sea que Él te ponga. Amén, hermanos. Espero que todos estén hoy a las 4 de la tarde en la Parashá Pinjas. Amén. Sí, Raiza Méndez. Ahí. Sí, Raiza. Sí, ya no. Sí, amén, amén. Así es. Es de República Dominicana y pertenece al grupo de Manuel Neri. Amén, amén, amén. No sé, pensé que quería decir algo, por eso pensé que quería participar. Sí, aquí estoy. Por favor. Quiero hacer la oración para dar gracias a Dios por todo. Sí. Por favor. Quería participar en dar gracias por todo lo que nos ha permitido el Señor pasar, que para Él glorificar. Amén. No es para muerte, para vida y para sacar lo que nosotros tenemos dentro, lo que Él ha puesto en nosotros. Amén, hermana. Señor, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por todo, Señor. Gracias. Lo que tú permites, que llamamos malo, que es bien, sí, Señor. que llamamos bueno. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos acomodados en lo bueno, Dios tiene que venir y para formarnos, permitir lo que llamamos malo, que es mejor que lo bueno. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú siempre, así todo es, lo que permites es bueno, Señor. Muchas gracias. Nuestra vida es para tu cárcel, para muerte, para vida. Te damos gracias. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo, Padre, porque tú lo haces, tú eres bueno. Tú eres bendito. Bendito sea tu nombre, Padre. Te pedimos que te fijes en cada uno de nosotros y que algo que tú permites es bueno en nuestras vidas. Sí, que es para formarnos nosotros. Amén. Bendito sea tu nombre. Lo que tú has puesto dentro de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre. Amén, amén. Amén, amén. Aleluya. Sí. Muy linda la enseñanza y salud para todos los hermanos. La verdad que cada día se aprende más, ¿no? El Señor nos pone sabiduría para respetar y la verdad regocijarnos aún en el testimonio de esta hermana que Lucy, y bueno, dándole gloria al Eterno porque siempre nos usa de diferente manera. Amén. Y levanta nuestra emuná. Así es. Confianza en nuestro Mashiach, en la llena, en el Padre, y a través del Ruach Kadosh, el consolador que tenemos hoy en la tierra. Y realmente le doy gracias porque este estudio nos hace crecer, hermano. Bueno, y que el Señor siga bendiciendo. Yo tengo las 5 de la tarde de reunión, así que amén. A las 4 necesitaré, pero la tengo. Sí, amén, hermano. Orando también por nosotros, también para que se puedan acercar ustedes en el momento y podamos uno. Sí, hermano, amén, amén, Alberto. ¿Cómo no? Muchas gracias por estar siempre, por el esfuerzo. No, por favor. Amén, para todos. Amén. No, hermano. Amén, hermano.
Saben que es muy importante lo que acaba de hacer la hermana Raiza, y todo debemos hacerlo, por eso esa plegaria, esa oración, porque es llevar desde nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestra cabeza, los 40 centímetros que tienen llegar al corazón. Desde nuestra cabeza al corazón, de nuestra cabeza a nuestro centro de emoción, para que eso se haga real, para que podamos ponerlo en práctica, para que podamos vivirlo. Por eso tenemos que orar esas palabras, orar todo lo que escuchamos en cualquier estudio, cuando vamos a la Torá, cuando vemos un pasaje, tenemos que orarlo para nosotros, para vivirlo, para ponerlo en práctica, para que el Eterno nos ayude a que eso se haga carne en nosotros, y que no solamente sea un conocimiento externo, sino que sea algo interno, algo que podamos vivir, algo que podamos practicar. Así que esa es la intención de por qué nosotros, si escuchamos que tenemos que dar gracia en todo, damos gracia entonces. Porque si tenemos que creer que todo es bueno, entonces digamos, bueno, sí, amén, todo lo que me pasa es bueno. Y eso se va haciendo en nosotros, porque Dios lo va imprimiendo en esa hoja blanca, como carta leída que somos. Entonces